Hola, soy Pamela Santana y esto es Saberes Danza, un podcast para hablar de experiencias, historias y prácticas en danza. En este sexto episodio nos acompaña Antonio Vilches. Antonio es bailarín, percusionista, docente y director artístico, bachiller en Educación Artística de la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas. Trabaja en la difusión de la danza y la música de la costa del Perú con estilo propio, integrando tendencias tradicionales y contemporáneas. Ha creado y dirigido con su grupo, ADU Proyecto Universal, numerosas obras escénicas que reflexionan sobre la construcción de una identidad pluricultural y diversa. Antonio es pionero en la fusión del zapateo afroperuano y el tap dance y ha participado en diferentes festivales, espectáculos y eventos a nivel nacional e internacional. Antonio, bienvenido a Saberes Danza. Te propongo comenzar el programa por tu experiencia más reciente. Acabas de participar como artista invitado en el musical Let's Dance de la compañía norteamericana de teatro Transcendence Theatre Company. Cuéntanos, ¿qué aprendizajes traes de esta experiencia en el extranjero luego de salir del Perú después de una gran pausa? Hay mucho aprendizaje y básicamente también por el contexto, ¿no? O sea, para mí ha sido una experiencia más en mi vida, pero fuerte, en el sentido de que hoy soy otra persona, ¿no? Soy una persona que ya tiene una familia, que tiene un hijo de 3 años, que hemos pasado, bueno, todavía no hemos pasado, porque todavía seguimos con esta cosa de la pandemia, pero han sido 2, 3 años, ¿no? Intensos con eso, emocionalmente, todo eso trae consigo pues tus reflexiones como qué estoy haciendo con la danza, con el arte, pero qué hago con la vida y el ser humano, yo, quién soy, para dónde voy, cómo estamos, qué viene, y en el medio de todo ese torbellino de cosas, se aparece esta oportunidad de irte a otro país, bueno, Estados Unidos, invitado a bailar en un show y a coreografiar y a asesorar en música para un show donde se me pide que haga un trabajo sobre una coreografía de tap muy famosa de Broadway, que es el 42nd Street. Y me dice el coreógrafo, que es mi amigo y mi maestro, Luis Salgado, coreógrafo puertorriqueño, director artístico, que ya vive hace muchísimos años en Nueva York. Entonces me dice, mira, ¿sabes qué, Toño? Yo primero quiero que le pongas a esto el ritmo, el estilo, la onda, como se dice, el groove afroperuano a esa coreografía. Ahora, la música es la que es, o sea, el swing. Vamos a ver hasta qué punto podemos darle otra cosa, porque es difícil, los músicos a veces quieren hacer las cosas que están escritas y hacer su trabajo y listo, pero experimentar otras cosas a veces es complicado. Vamos a ver qué tal nos tocan estos músicos. Entonces para mí era una cosa muy bonita porque yo hace años que ya vengo trabajando lo que es el tap y bueno, y haciendo un poco de jazz afroperuano, ¿no? Entonces era una oportunidad de volver a encontrarme un poco con esto, ¿no? Y bueno, lo primero es que eso lo asumí, una responsabilidad muy bacán, muy hermosa. Y felizmente me tocaron unos músicos y una gente alucinante, con ganas de aprender, con bastante respeto hacia lo que yo traía, hacia mi cultura, hacia la música afroperuana, al zapateo. Bueno, los bailarines y los músicos todos en realidad son de Estados Unidos, algunos hijos de migrantes mexicanos, ¿sí? Y claro, cuando se decían, bueno, tú eres de Perú, ay, y nos vamos a enseñar algo de folclore, sí, se emocionaban un poco, ¿no? Porque como que ellos son mexicanos, pero muy alejados de su cultura. Entonces veían al Perú como algo cercano y decían, ya queremos aprender, no sé cuánto, no sé qué. Como que ellos traían como una necesidad bastante de querer identificarse, ¿me entiendes? Como que yo siento que en esta oportunidad yo he sido un puente para muchos con sus raíces latinas, ¿me entiendes? Y eso ha sido como bien potente esa experiencia. Y eso me ha traído para mí muchas reflexiones en torno también a la identidad, a sentirme de alguna manera bendecido de haber nacido en el Perú. Cuando he salido a actuar en el show, realmente digo, bueno, creo que esto deben de sentir los jugadores de fútbol, ¿no? O sea, algo parecido deben de sentir porque, o sea, te da una carga tan fuerte en el escenario de decir, esto es peruano, este es el cajón, esta es la cajita, esta es la quijada de burro, este es el zapateo, esto es Perú, y la gente que, como que reacciona, entonces tú dices, wow, y te sientes, o sea, sientes como una responsabilidad, pero a la vez un orgullo. ¿Con qué danzas trabajas y cómo defines tu práctica artística? Yo me considero un especialista en las danzas de la costa del Perú. Yo
investigado y estudiado y he bailado muchísimo todo lo que viene a ser las danzas, digamos, como el tondero, la marinera norteña, la marinera limeña, el zapateo afroperuano. Digamos, vivo en Lima, he nacido en Lima, y cuando yo a los 18 años o 17 tuve mi primera, digamos, reflexión sobre mi identidad y saber quién era y tratar de saber quién era yo, es ahí donde yo me identifico mucho más con lo que estaba más cerca a mí, con lo que mi papá me enseñó, con lo que mi papá tocó en la casa, que es valses criollos, marineras, tonderos, ¿no? Y además me sentí totalmente atraído y conectado con la música afroperuana, y a la vez me he introducido en el quehacer afroperuano criollo, ¿no? ¿Qué quiere decir? O sea, he ido muchos años a las peñas, a los centros musicales, he podido convivir de alguna manera en fiestas, en jaranas, no comerciales, ¿no? Sino jaranas, ¿no? O sea, de la gente, de la casa. Además, yo he vivido, o sea, yo he nacido en La Victoria, yo he vivido en la avenida Manco Cápac y en Girón Renovación, donde todo mi niñez y mi adolescencia ha sido enriquecida por la calle, por esas calles, por esas personas, por esos personajes de la calle. Y ahí pues, en Renovación, en la cuadra 3, nació Perú Negro, y a la espalda de Renovación está el Callejón El Buque. Sí siento que ha estado cerca de mí todo eso, lo he respirado de alguna manera. Es lo que a mí me ha permitido tener un punto de partida. Pero a partir de eso, mi búsqueda también fue artística, ¿no? O sea, empecé a entender un poco o a reflexionar sobre el arte de la danza, ¿no? Y en esa búsqueda de muchas cosas me interesó pues la danza contemporánea, me interesó mucho el teatro. Yo creo que le debo bastante al teatro y a la danza contemporánea como elementos que me dieron una apertura, una confianza para acoger ese lado del folclore y decir, bueno, yo no me puedo desligar de esto porque la manera en la que yo me muevo es eso que yo bailé. O sea, yo me muevo con marinera, me muevo con el festejo, me muevo con esos pies, pero quiero comunicar otras cosas más, quiero expresar otras situaciones, emociones, y considero que mi trabajo va mucho por las reflexiones de la identidad, de la integración, de nuestras culturas, de trabajar básicamente siempre los opuestos, ¿no? Tradición, modernidad, urbe, campo, no sé, adentro, afuera, y cómo todas estas cosas se conectan, se enlazan, dónde se encuentran, dónde se desencuentran. Entonces siempre es como voy en ese circuito, digamos, ¿no? Siempre estoy girando en torno a eso, ¿no? Y ya después como que he tratado de realizar obras de danza con mi agrupación, bueno, que actualmente no estamos trabajando, pero tuvimos una muy buena época, ADU Proyecto Universal, donde trabajamos todo esto que te estoy contando, ¿no? Ya, pero yo ya dirigiendo y llevando a cabo procesos creativos, experimentales desde el folclore, pero con todas estas influencias, ¿no? Mi investigación más individual ha estado ya regida hace bastantes años con el zapateo afroperuano y el tap estadounidense, ¿no? En el 2017 me invitan a Alemania como uno de los futuros del tap. La maestra Heather Cornell, que es un ícono del tap en Estados Unidos, me invita a este festival en Alemania porque cada maestro tenía que llevar como a un discípulo o a una persona que creía que es como el futuro del tap. Y bueno, me emocionó muchísimo porque yo he estado como encontrando un lenguaje, digamos, más personal, pero que integren estas dos culturas, estas dos músicas, estas dos danzas, etcétera. Y bueno, ser considerado como eso, bueno, me ha reafirmado, me ha motivado, me ha llevado y sigo por ese camino. Cuando hablas sobre tu práctica, te autodefines como un artista que trabaja en construir puentes entre lo tradicional y lo contemporáneo. ¿Podrías explicarnos qué implica este trabajo? Es que es bien diverso. Y de hecho es paradójico, ¿no? Porque siempre he creído que cuando vas más atrás estás yendo más adelante, ¿no? O sea, o cuando te diferencias más, te acercas más, o sea, te asemejas más del otro.
digamos, tienes un baile entre comillas tradicional, pero en realidad, ¿qué lo hace tradicional? La verdad que a veces es una cosa loca porque consideramos tradicional a cosas que han sido creadas hace unos 20 o 30 años atrás. Por eso es que a veces definir eso es complicado. Si hablamos de pasos, todos los pasos van cambiando y han ido cambiando. Pero siempre lo que yo trato para mí, como en mi investigación y en lo que a mí me da seguridad y lo que yo siento que a mí me ancla, es que trato de encontrar los mayores movimientos que yo considero que son bases y que las he ido aprendiendo en el camino y las he ido reafirmando, ¿no? Por ponerte un ejemplo, tú puedes bailar movimientos de marinera limeña o de tondero y poderlos ver en el landó, pero el landó es una invención, pero el landó que se inventó no se inventó de la nada, sino que se agarró de movimientos de danzas que ya venían, digamos, sin una partida de nacimiento definida, o sea, venían de lo que se le podía llamar a la marinera limeña, la zamacueca o el tondero. Entonces, esa gente que inventó el landó, por ejemplo, está creando también ese puente. Y esas personas, para mí, por ejemplo, o sea, Perú Negro y Ronaldo Campos y toda esta gente que hizo todo eso, crearon ese puente alucinante entre tener algo que viene con un legado, pero a la vez crearon, pero no de la nada. Ese ejemplo me sirve de inspiración eso. Entonces yo trato de encontrar en mis maestros, por ejemplo, si tengo un maestro de marinera norteña que tenía a los 4 años, visualizo a ese maestro, lo veo, y para mí ese es un bailarín de marinera norteña tradicional, trujillano. Ese bailarín me inspira, ese maestro me inspira, su quimba, su recutecu, sus pies, su esto, que yo considero que me da una identidad. Recurro a él, pero a la vez trato de eso que yo considero tradicional en movimiento, lo ponga en el presente desde mis motivaciones, ¿no? Pero siempre parto desde ahí, desde lo que considero yo tradicional, en movimiento, ¿eh? Estoy hablando de los movimientos. O sea, lo que yo estoy tratando de explicarme es que cuando me hacen una pregunta de eso, de cómo genero esto entre la tradicional y el presente, o sea, yo no puedo negar que yo sí tengo en mi cabeza y en mi mente algo que supuestamente es tradicional, pero yo no puedo decir que es tradicional, yo solamente es mi manera de verlo, de sentirlo, porque todo eso, ese soy yo, y tal vez otra persona que tuvo otra vivencia con otros maestros tiene otro tipo de movimiento, y para él ese movimiento es tradicional, y se basa de ahí para poder expresar su presente. O sea, yo pienso que lo presente en la cuestión de movimiento es encontrar tal vez tu esencia, tu característica, tu personalidad, tu carácter, tu creatividad. O sea, lo tradicional y el presente para mí son cosas que no pueden estar desligadas, o sea, que están viviendo una dualidad constante en mi cuerpo. Te iniciaste en la danza a los 4 años, con la marinera, aprendiendo en Lima en academias de baile. Te has formado extensamente en danzas de la costa y danzas afroperuanas. A pesar de ello, has hablado de un sentimiento de no encajar en ciertas tradiciones por tu imagen corporal, color de piel, por no haber heredado la danza o no haber aprendido en un entorno tradicional, hecho que te ha llevado a sentir que no perteneces a una danza o que no eres percibido como lo suficientemente auténtico para bailarla. Háblanos sobre esta experiencia de sentirte un extranjero en ciertas formas de danza. Si yo hago un escaneo de lo que hago, de mis bailes, de lo que bailo, yo podría decir que no soy para nada de ningún, o sea, no soy de ningún lado. ¿Por qué? Porque, como te dije, lo más cercano a algo tradicional que viene o sea, de tradición, de familia, de algo, lo más cercano es tocar la guitarra, yo el cajón y mi papá tocando la guitarra y cantando un vals. Pero mi papá tampoco viene de eso. O sea, su papá era de Cajamarca y mi abuela, o sea, la mamá de él falleció cuando él era muy joven y el papá de él en la vida le cantó algo, ¿me entiendes? O sea, él también adquirió la música criolla, pero de joven y bueno, se metió a las peñas y etcétera, etcétera, y la hizo suya de alguna manera en un momento y eso él me la pasó, como te digo, de manera natural en la guitarra, pero mi papá no es tampoco ningún guitarrista tradicional criollo así alucinante, ¿no? De un bagaje familiar que venga de los cantos criollos y no sé cuánto, ¿me entiendes?
No. Entonces, si vengo desde ahí y me lleva a bailar una marinera a los 4 años, a una academia, cuando yo tenía, o sea, estamos hablando de los años, no sé, 86, por ahí. Entonces, la gente que enseñaba marinera en esa época era gente que venía de Trujillo o venía de, o sea, como que de alguna manera tenía conexiones fuertes con sus tradiciones. Más que profesores, eran portadores de tradición. Entonces, por ahí que yo considero que algo me transmitieron desde ahí un poco, pero no es mi familia, es un profesor. O sea, a lo que voy es que si yo me empiezo a cortar yo mis conexiones, me quedo sin nada. O sea, soy como, no soy la imagen de Promperú, ¿me entiendes? Yo me siento peruano, o menos peruano, o más criollo afroperuano, etcétera. Eso va a cambiar, varía. O sea, para un ambiente yo puedo ser como muy, muy peruano, ¿ya? Para un ambiente. Ay, sí, porque tú bailas esto, tú bailas el otro. Pero si me voy a un ambiente, no sé, más como súper, súper criollo, así, la mata, en no sé. O ponte un ejemplo, me voy a Chincha, ya, me voy a la casa de los hermanos Bayumbrosio. Yo soy nada. Ellos son los verdaderos. ¿Me entiendes? O sea, si lo pongo así drásticamente, ¿no? Pero lo que yo hago en otro lugar, me voy y hago zapateo peruano y digo, ah, su madre, esto es peruanazo. Por ejemplo, para darte un ejemplo del zapateo, ¿no? A mí no me van a llamar para estar dentro de la onda de un zapateo tradicional afroperuano, ¿no? Entre comillas, ¿no? Yo creo que en la gran mayoría no estoy dentro de eso, ¿no? A mí me ven más como diferente y entonces está haciendo su vainas y sus cosas por otro lado, ¿no? O sea, no soy, pues tampoco me considero eso, ¿no? Como el portador de esa herencia, ¿no? Pero no pasa nada, o sea, bien, tal vez en otro momento, cuando era más joven, tuve un maestro que en un momento me dijo, oye, ¿tú por qué te quieres parecer a los negros, ah? O sea, me lo dijo, no sé si buena onda y mala onda, no lo sé, pero igual me hizo pensar. Es que también cuando tú aprendes folclore, cuando tú empiezas a aprender danza, pues lo que tú haces es imitar, y la única referencia es haciéndolo tal vez igual que el maestro, ¿no? Y así empiezas. Tal vez en algún momento lo he sentido de tal manera que por eso también he ido en búsqueda de otras expresiones. Porque, por ejemplo, cuando yo empiezo a hacer zapateo más joven, venía con una energía juvenil, hace bastantes años ya. Entonces, mi zapateo tal vez era muy fuerte o muy desesperado. Y el zapateo criollo, por ejemplo, es mucho más cadencioso, chiquito, con una quimba más hacia adentro, y yo estaba como más en desborde, ¿no? Y cuando vi un video de Simon Glover, que es un tap dancer muy famoso, y lo veo zapateando con la mirada hacia abajo, agachado, reventando el piso, pe, pum, pa, pa, tra, torrucuti, pa, taca, taca, ta, y veía una energía así como diciendo, wow, esto se puede hacer, qué loco, ¿me entiendes? O sea, como que vi, dije, tal vez no estoy encajando tanto en esto, porque seguro me dicen, se tiene que hacer así para que realmente sea como es, pero veo otro estilo de zapateo, otra manera de hacer sonido con los pies, y digo, wow, tal vez por eso también me fui a investigar, me fui por el tap, o también con el flamenco, y así. Siempre me ha jalado mucho eso. Cuando he visto esos otros referentes, podría confesar que en cierto momento donde me he sentido más vulnerable en relación a lo que he hecho o bailando y no sintiéndome parte, porque sí no me he sentido parte, es ahí donde han llegado a mí otros artistas, otra manera. Y eso me ha dado a decir, wow, el mundo es muy grande, hay muchas formas de hacer las cosas. Y entonces me ha dado la confianza y he ido tras ello, ¿no? Pero para encontrarme a mí, claro, porque ahora me encanta hacerlo chiquito también, el zapateo, y me encanta hacerlo grande también, y me encanta hacerlo rápido, pero también me encanta hacerlo lento, y también me gusta hacer, pero también me gusta hacer, tum, ca, tum. Claro, en la medida que va pasando el tiempo, te vas como dando cuenta de muchas cosas y valorando tal vez cosas que no valorabas en esos momentos y ahora sí las valoras. Este, pero sí me ha pasado y sigo pasando y mi cabeza me lo sigue, o sea, me sigo metiendo en la trampa porque siempre va a pasar ahí por mi cabeza de no sentirme parte de o de dudar de lo que soy, pero al mismo tiempo me pasan cosas, experiencias que me ayudan a combatir eso. Desde tu etapa de estudiante en la Escuela Nacional Superior de Folclore, te has preguntado sobre el concepto de mestizaje. ¿Qué te motivó a profundizar en este concepto y cómo defines el mestizaje?
Bueno, el mestizaje llega, sí, yo tenía que hacer una tesis, pero antes de la tesis ya estaba en todos esos temas de mi identidad, de no sentirme parte de. Iba a la escuela de folclore y tomaba mis clases de folclore y el profesor decía que el pueblo puede cambiar la danza y siempre me pregunté a qué pueblo pertenezco yo y pensaba que no pertenecía a ningún pueblo porque en verdad de ninguno puedo hacer algo, no tengo la licencia como para hacer algo. En cambio, si hubiera nacido en Huancayo y hubiera tenido a mis padres huancaínos, tal vez tuviera la libertad de hacer algo con el Huaylas. Pero me metían eso en la cabeza y entonces no me sentía parte de ningún pueblo. Y cuando iba a mis clases de contemporáneo me decían que era muy folclórico y cuando hacía folclore me decían que era un poco más como estilizado, no sé. Aparte, pues cuando me empezó a vacilar la música afroperuana, pues pucha madre, peor, pues no, porque ya era blanco. Entonces ya ni en el contemporáneo, ni en el folclore, ni en lo afroperuano, porque ninguno cumplía las características que tenía que cumplir. Entonces todo eso me hizo repensar muchísimo mi identidad. En esa época empecé a leer también a Grotowski y creo que también eso me hizo pensar muchas cosas también sobre el folclore y lo tradicional y el pasado. Pero ya también estaba leyendo a José María Arguedas también. Me identifiqué con él de alguna manera. Y sí, empecé a entender que lo habían considerado indigenista, pero en verdad él era mesticista, ¿no? Y él habla de todos estos mundos que se van encontrando, pero también lo veo muy integrador, ¿no? Y él no descartaba nada de lo extranjero, o sea, al contrario, también lo valoraba y sabía que eso también lo iba a nutrir, ¿no? Cuando yo hago la tesis, me fui a varios maestros a decirle, oye, quiero hacer esto. Y todos me decían, no, pero eso ya fue ya. O sea, como me decían que el concepto de mestizo ya era algo que ya se había tratado hace años. Y es más, que se había utilizado el término mestizo para borrar las diferencias y igualarnos a todos, pero desde una mirada blanca. Pero para mí eso no era mestizo. Yo quería demostrar en mi tesis que ese concepto no es eso, no es lo que estaba buscando, ¿no? Y que teníamos que comprender realmente a qué nos estábamos refiriendo a eso. Y realmente sí encontré textos y posturas que me dieron la fortaleza para saber que lo que estaba yo tratando de encontrar y de comprender realmente y de hacer sentir al otro sí tenía cierto valor, ¿no? Porque lo veía en mi vida y en lo que estaba a mi alrededor, ¿no? Yo me acuerdo que me fui a hacer un trabajo de investigación a Ingenio, que es al sur, sobre el zapateo también del Atajo de Negritos, como parte de lo que podía ser mi tesis. Al final no fue esa mi tesis, pero me fui a investigar eso. Pero viví ese mestizaje del cual del cual nos hablan, ¿no? O sea, un mestizaje racial alucinante en el Ingenio y un mestizaje también de música, de danzas, de movimientos. Y lo que siempre me motivó fue como, ¿por qué es que podemos encontrar este mestizaje en nuestro arte y no lo podemos encontrar en nuestra vida? Sí, en la marinera, el tondero, el atajo de negritos, todas las danzas peruanas que han sido de este mestizaje, de lo hispano, de lo afro, de lo andino, si todo encajado bien bonito, si todo tiene de aquí, tiene un poquito de allá, tiene un poquito de acá, un poquito de no sé qué, y suena muy bonito y se ve muy chévere y se siente rico. ¿Por qué eso no lo llevamos a la vida diaria? O sea, a la vida de verdad. ¿Qué necesitamos para que eso pase, ¿no? Entonces, claro, me meto en ese rollo para desde la pedagogía, poder hacer que desde la danza, una persona, cualquier persona, pueda comprender realmente ese mestizaje, comprender que es otro nivel, no solamente es aceptar, o no solamente es tolerar, o no solamente decir, ah, ya, qué bonito. No, es comprender, pero desde el intelecto, desde la emoción, todo integrado, ¿no? Entonces, todo el mestizaje me acompaña en todo momento porque para mí el mestizaje es eso, o sea, es una manera de vivir en diferentes mundos al mismo tiempo, es la manera de vivir con diferentes identidades al mismo tiempo, es una manera de ser tú con el aporte de muchas otras cosas. Y, o sea, para mí hay diversos mestizajes, ¿no? No tiene digamos, una forma clara tampoco, ¿no? Porque yo puedo tener un poquito más de acá, un poquito más de allá, o sea, le echo un poquito más de sal acá y acá le quito menos sal, o sea, no sé, ¿me entiendes? O sea, hay diferentes formas de hacer el ají de gallina, pero de que tenemos de todo, tenemos de todo. Para mí es una manera de sanarnos y de sanarnos como sociedad.
Tu trabajo artístico está caracterizado por la mezcla de distintas formas de danza y géneros musicales. Se podría decir que esta búsqueda de fusión tiene una correlación con tu exploración y búsqueda del mestizaje. ¿Podrías contarnos algunos ejemplos de las mezclas que has desarrollado en tu propuesta artística? A veces también cuando me dicen que fusiono, yo no sé exactamente si estoy fusionando, en verdad. Yo siempre lo termino dudando, porque, o sea, no es que no haga fusión, sino creo que es algo como ya, o sea, lo estamos haciendo siempre en todo momento. O sea, somos fusionadores por naturaleza. En todo lo que hagamos vamos a tener algo de otra cosa y le vamos a meter, porque ya viene con nosotros. Trato de inspirarme en cosas, en formas, en estilos. El mestizaje influye en mi mirada y en mi utopía, ¿no? En mi utopía de ser humano, ¿no? Y también es como una manera de comunicarme con el otro. En realidad creo que nace bastante por eso. Te voy a dar un ejemplo de algo que quiero crear, pero no sé si lo haré, pero estaba alucinando como hacer una música que entre sonando quijada de burro con unas voces en un coro haciendo un panalivio afroperuano que es a la Molina no voy más, pero que entre con acordes de blues y que un rapero esté diciendo la décima de Nicomé de Santa Cruz, ritmos negros del Perú encima, y yo esté haciendo percusión corporal y raspando el piso con los pies. Entonces ahí estoy metiendo diferentes cosas. Por ejemplo, esto también es para que otros también lo entiendan, para comunicarme con otros, aparte porque lo siento. O sea, yo escucho el blues y digo, wow, esto es un panalivio, ¿no? Entonces cuando hago una coreografía o algo que me imagino o algo que voy a hacer es porque siento la conexión, o sea, la semejanza, y eso me provoca, me lleva a buscar esas experiencias. Siempre voy en esa búsqueda queriendo demostrar que estamos cortados por el mismo cuchillo, o sea, que todos estamos en el mismo universo. Demostrar que estamos iguales y diferentes al mismo tiempo. Y el mestizaje está ahí en lo que voy haciendo, ¿no? Pero siempre creando estos nexos, ¿no? Me encanta crear ese puente, ¿no? Hasta no solamente con el exterior, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he hecho cosas con danzante de tijeras, también porque he querido como encontrar esas conexiones, ¿no? Con lo afro, con el andino, o lo hispano que está dentro del tijeras. O sea, la danza de las tijeras tiene hispano, afro, andino, o sea, también tiene una cosa alucinante porque, o sea, ahí le meten todo y también están inspirados por el breakdance y por las artes marciales, porque hasta cuando los danzantes de tijeras se iban a las giras internacionales y veían a los bailarines rusos, agarraban esos pasos rusos y se venían acá y la hacían. Entonces tú dices, ay, qué tradicional, pero entonces, pero es que ellos son eso, o sea, son el mestizaje vivo. Entonces, siempre he tratado de encontrar ese tipo de experiencias, ¿sabes? Cuando me he metido a estudiar música cubana, por ejemplo, tambores batá y eso, es porque sabía que la música afroperuana es 50% peruana y 50% cubana. Pero yo lo sabía, pero quería entender, o sea, lo sabían, digamos, por investigación, por libros y porque la gente habla. Pero, o sea, hubo un montón de tiempo que no se hablaba muy abiertamente de eso. Ahora la gente lo habla con mucho orgullo, pero te estoy diciendo, o sea, en los años 80, sí, ¿me entiendes? 90, no podías decir eso, porque, o sea, lo que estaban haciendo era afroperuano, y eso es afroperuano. Pero nada, o sea, yo me metí también a estudiar eso para decir, para querer entender un poco más. Y entonces hice una composición con mi maestro de tambores batá, mezclando los tambores batá con el saxo huancaíno, o sea, un guaylas, pero con tambores batá. O sea que la investigación de algo o la búsqueda de cosas para aclarar mis pensamientos, para aclarar mis sentimientos, para aclarar mis conexiones, me llevan también naturalmente a resolverlos artísticamente en esos encuentros, porque lo primario fue buscar estas informaciones para aclarar qué es eso tradicional, por qué le llaman tradicional, de dónde viene, realmente viene de atrás o solamente desde acá nomás. Toda esa investigación me lleva a hacer un resultado artístico. Ahí está mi mestizaje que aparece de eso, ¿no? Hablemos sobre tu trabajo docente. Eres profesor en diversos espacios académicos y comunitarios y también vienes desarrollando talleres de forma independiente. ¿Cómo te interesa compartir las danzas y qué valoras al enseñar? En los últimos años, donde me he enfocado muchísimo es en el ritmo, y de hecho uno de los pilares míos siempre ha sido Dalcross y Victoria Santa Cruz. Son mis dos pilares, digamos, filosóficos que me anclan en mi búsqueda como maestro.
Y bueno, ese ritmo está pues en mis clases de zapateo, de tap, de percusión corporal, etcétera. Y lo otro que de hace tiempo es como de hacer que la danza sea para todos, ¿no? O sea, que no está hecha para seres extraterrestres, sino que la danza es de todos, pero que todos tenemos ese, bueno, justo porque tengo un taller que se llama el bailarín interior, es uno de los últimos talleres que he venido dando también con la pandemia y con todo esto, pero que a partir de eso también es una de las cosas como maestro que en estos últimos años me ha encantado esta forma en la que he tratado de llevar las clases que están inspiradas en la música afroperuana, en la danza afroperuana, que trato de que mis alumnos también borren todos los estereotipos que se le han creado de cómo se tiene que bailar el festejo o qué es el festejo y cómo se tiene que bailar y que todas esas cosas la derrumben para que a partir de eso hablemos de otras cosas, pero que estemos bailando festejo, pero que expresemos nuestras emociones, que encontremos nuestra energía, que encontremos lo que nos hace sentirnos bien, que sea realmente un canal de satisfacción personal a través de la danza, de cumplir hasta sueños. Es que he tenido unas alumnas tan hermosas, de verdad, que en este último taller de ballet interior, alucinante, alucinante, y eso es lo que he querido toda mi vida, o sea, un taller así, con gente que se entrega totalmente y que el festejo, el andó, el cajón, lo que dice Victoria Santa Cruz, sus palabras, todo eso nos lleve a que mis estudiantes a partir de eso encuentren una confianza total en su movimiento. Y me encanta que en el grupo de WhatsApp, o sea, he parado el taller, pero igual siguen compartiendo, se siguen filmando. Mira lo que bailé hoy día, mira lo que bailé ayer, y bailas, y te sanas, y te, no sé, y te liberas, y todas también súper conectadas con lo afroperuano, revalorando también esa influencia. Eso es lo que como maestro a mí me motiva muchísimo, o sea, quiero seguir en eso, o sea, a mí me encanta como tomar todo lo poquito que sé del folclore, entre comillas del folclore, pero de estos bailes y de estas músicas, el estudiante lo llegue a valorar, pero que a la vez sea un punto de partida consigo mismo, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que todavía existen para la danza en el Perú? No sé, siento que nuestro sector en la danza necesitamos amestizarnos más. Siempre lo he pensado, o sea, hay un poquito, pero no, tendría que ser mucho más. Agarrar del otro mucho más, sin miedo, para todo, para dar clases, para ensayar. Estamos muy alejados unos con los otros. Pareciera que un poquito menos ahora, pero no sé, igual yo no salgo mucho ya, ¿no? ¿Me entiendes? A ver los espectáculos, mucho, tengo un poco de referencia, no, pero por lo que por ahí respiro, por ahí veo y eso todavía creo que nos deberíamos amestizar, pero al mango todos. La gente, o sea, siento que nuestro Perú siempre ha estado muy dividido en las artes, ¿no? O sea, el ballet, lo contemporáneo, el folclore, lo urbano, lo latino, todos marcando sus diferencias, sus límites, trazando líneas para separar el uno con el otro y no se han creado muchos espacios para que todas esas personas se encuentren, se compartan. No sé, pues un bailarín de Lima esté calentando con unos tambores selváticos y en la segunda hora entre un bailarín de danza de tijeras y después terminemos con uno de ballet. O sea, un ensayo así. O sea, yo alucino eso siempre, es mi sueño, o sea, tener todas esas cosas en una clase, ¿no? Creo que o sea, la tenemos todo tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Creo que eso es necesario para nuestra danza también. O sea, yo siempre cuento esto con que tuve la anécdota de conocer a Victoria Santa Cruz y que eso también me inspiró mucho. Fue ella me dijo en ese momento, tú ves esta mano, sí, la derecha, y esta mano, ¿cuál es? La izquierda, sí, la derecha no existe en la izquierda no existe con la derecha, pero ¿qué queremos nosotros, los seres humanos? ¿Qué queremos? Y ella enlaza sus manos, ¿me entiende? Entonces para mí eso encamina toda mi vida. Yo tengo esa imagen, esas palabras de ella en mi cabeza siempre. Y cuando veo en el contexto en el que vivimos, justo creo que es el momento para eso, para que la danza demuestre que sí podemos integrarnos y que sí podemos vivir en comunión. O sea, es un sueño, claro, estamos siendo utópicos, pero ¿qué podemos hacer si no tenemos esperanza, no? Mejor nos matamos ahorita y nos vamos, ¿no? Pero sí, eso es lo que ahorita yo creo que es lo que necesitamos. Mucha más danza mestiza y que, claro, que no se quede en la danza, por supuesto, porque si se queda en la danza es por las puras. Tiene que llevarse al otro plano, ¿no?
Has mencionado que parte de tu exploración y búsqueda artística está orientada a aportar en la construcción de la identidad peruana. ¿Cómo defines esa identidad peruana? Y claro, en mi experiencia, ¿no? Hay una identidad, o sea, cuando sales al extranjero y compartes con otras identidades, pues te das cuenta que Perú tiene una identidad. O sea, hemos estado hablando ahorita que la música afroperuana, que la inventaron, que esto, que lo otro. Ya, todo eso es original, finalmente. También ha sido, sí, 50% cubano, sí, que no sé cuánto, sí. Pero ¿sabes qué? Lo locazo es que tenemos identidad, porque no lo tocan y ni se mueven en otros lados como lo hacemos nosotros. O sea, Brasil, Cuba, Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su onda, y nosotros tenemos nuestra onda. La verdad que sí, sí hay una diferencia. Muchas identidades peruanas hay, bastante, pero todas esas que hay se diferencian ante las otras. Porque un golpe más, una disociación corporal menos o más, lo hace diferente. Y hay esas diferenciaciones que las tenemos, que están ahí. O sea, hablamos de lo tradicional también, pero yo lo que más que hablar de tradicional es como tenemos algo que está presente, que la vivimos en el presente, que nos da una identidad, que nos identifica. Nuestros ritmos, o sea, la manera de hacer el ritmo en el Perú nos identifica. Porque tú puedes tocar toda la música del mundo, ¿ya? Todas las melodías del mundo tú puedes tocar, pero tú le pones el ritmo, un ritmo de Perú, entonces, o sea, ya marcaste la identidad. Claro, hay muchos ritmos peruanos, ¿no? Tenemos el huayno, tenemos la música afroperuana, tenemos la música de la selva, pero realmente todo eso tiene una identidad, o sea, tiene un ritmo, una cadencia, una manera de ser. Y pero ¿qué es esa identidad también peruana? Esa construcción de identidad peruana tiene que ver con ese dualismo de pasado, presente o tradición, modernidad, que vive como íntimamente ligado. O sea, para mí algo que nos hace también muy peruanos es eso de la tradición y la modernidad muy ligadas, muy amarradas. Y no podemos, no somos nada sin eso, ni con la una ni con la otra. Y la respiramos a todo en cada momento. No podemos negar que estamos dentro de un lugar que tiene un pasado milenario. O sea, hay una carga, hay una energía, hay un algo, pero todo eso está aquí. La respiramos, lo tenemos, está con nosotros. Entonces, cuando digo construir, es que se construye de todo eso. Se construye de ese pasado, se construye de ese presente, se construye de esta gente que hizo, se construye con la gente, con esas expectativas que tenemos algunos, se construye con esas inquietudes que tenemos otros, pero están todas conviviendo. Y que en ese convivir puedo decir que tiene marca. O sea que tenemos muchas cosas que nos vuelven particulares hacia afuera, pero también te das dando cuenta que en la medida de que descubres eso, ves que en Irlanda o en la India hay cosas muy parecidas, ¿no? Entonces, al final, no sabes muy bien. ¿Y de qué formas consideras que estás aportando a esta construcción de la identidad peruana desde y a través de la danza? Bueno, de muchas formas, ¿no? No sé, mira, uno de los últimos trabajos que hice, antes que apareciera la pandemia, hice una propuesta de marinera limeña con rap. Pero para hacer esta propuesta, ojo, llamé a una de las más grandes bailarinas de marinera limeña que vive en la actualidad, que es Alejandra Ambuca. Es una maestra nacida en Malambo, en el RIMAC, ex bailarina de la compañía de Victoria Santa Cruz y campeona de los primeros concursos de festejo. Estamos hablando de los años 70, ¿me entiendes? Entonces yo la llamo a la maestra y le digo, maestra, ¿sabe qué? Con todo respeto, ¿no? Yo quiero hacer la 10ª de Victoria Santa Cruz que habla de la marinera limeña. Yo quiero que usted sea la marinera limeña, pero ¿sabe qué, maestra? Cuando usted entra al escenario, la música va a cambiar, va a entrar la guitarra y estoy pidiéndole a un chico que hace rap que utilice ciertos versos de marinera limeña que le empiece a rapear y entonces nosotros dos nos ponemos a bailar eso. Entonces la maestra agarra y me dice, mira, ¿sabe qué, Toño? Déjame que lo piense un día y te contesto. Entonces después al día siguiente me llama y bueno, me dice, bueno, ya, vamos a hacerlo pues. ¿Por qué te cuento esto? Porque el solo hecho de hacer ese tipo de experiencia, donde convoco a un chico joven que hace rap, donde convoco a este guitarrista, donde convoco a esta maestra, donde la gente que ha estado en el espectáculo mirando esto y ve a esta señora haciendo esto, primero que te habla de la apertura de esta maestra y que después esta maestra te está diciendo,
que la marinera y los pasos de la marinera limeña tienen de cumbia colombiana, tienen de esto, tienen del otro, y que todo el mundo se agarró de todo. Entonces también te está dando una lección de humildad, o sea, de esto que estamos hablando hace rato, de esta vivencia de lo tradicional, de lo que es tradicional, del mestizaje, etcétera. Y que empiezas a ver en este escenario a esta persona que tiene todo este bagaje cultural bailando conmigo la marinera, yo metiéndole un poco de movimientos de hip hop en la marinera y haciéndole toda esa onda. Pero bueno, un poco me atrae eso. Y si hay críticas negativas o positivas, no sé, pero que despierte algo. Siempre trato, cuando tengo la oportunidad, ¿no? De hacer cosas mucho más personales, o sea, de discursos un poco más personales en lo que hago en danza, de tener esos momentos donde puedo generar cierta reflexión en el público y bueno, y también en mis estudiantes cuando doy clases, ¿no? Que tienen que ver con derribar estereotipos, ¿no? Con reflexionar sobre quiénes somos o quiénes hemos creído que éramos. Invitarlos a eso y a la misma vez con la pasión que hago las cosas, cuando bailo también busco que el que me está mirando ame al Perú desde otro lugar. Tal vez esto está sonando demasiado egocéntrico, pero sí a veces pienso en eso también, como, o sea, que al mismo tiempo también hay gente que no tiene conexión con lo peruano, entonces yo también busco eso, que lo conecte. Y a veces sí, un sonido de cajón, un sonido de zapateo, un movimiento, un guapeo, una corporalidad hacia la tierra, te conecta con lo peruano. O sea, cuando yo voy a bailar un solo o voy a hacer algo, cuando compongo el movimiento o voy a la improvisación, sí estoy inspirándome en corporalidades que tienen que ver con lo que yo considero peruano, ¿no? Porque eso es lo que a mí me da una fuerza también para hacer lo que hago y trato también de querer conectar así, desde ese lugar con el público. Entonces, a la vez también estoy queriendo crear esa peruanidad, entre comillas. Finalmente, al día de hoy, ¿qué rol tiene la danza en tu vida? Es que la danza es muchas cosas ahorita, hasta porque tiene que ver con los dolores del cuerpo, ¿me entiendes? Y los años que ya tiene uno, ¿no? Por ejemplo, ahorita tengo un dolor acá en la espalda que me mata, que quisiera como poder hacer más y moverme, pero nada, tengo este fastidio y tengo que ir a verme. Y bueno, también sí, pues la danza también es mi manera de conectar con mi hijo. Nos movemos, corremos, saltamos, conectamos, de hecho, con la música, con el son de los diablos, con el festejo, ¿no? Con el zapateo. La danza, como está tan presente también en mi vida, no se separa de lo cotidiano y de mi persona, o sea, como ser humano. O sea, si en la danza tengo que estar conectado por alguna razón, pues en la vida diaria también tengo que estar conectado. Entonces, como que la danza siempre termina siendo como un maestro para hacer lo que hago en la vida, pero no es fácil. Porque la danza me enseña cosas, pero a veces no es suficiente para realmente hacerlas en la vida diaria, porque se necesitan otras cosas, también más cosas que solo la danza. Entonces la danza es a la vez necesaria, pero más que necesaria creo que nos pertenece simplemente, o sea, está ahí como un amuleto que siempre está con nosotros, pero en la actualidad siempre trato de... Es que a veces pienso que bailar es importante para la vida, pero a veces siento que no podemos ensimismarnos en solo eso. Pero como tú me preguntas en el contexto hoy, ¿no? Y hace bastante tiempo estoy como dudando de la danza. Tanto la danza está haciendo para mí, en mí, porque se habla mucho de que la danza va a cambiar el mundo, que la danza es el arte, que hay que enseñarles a los niños, o sea, realmente una parte sí, pero hay muchas otras cosas que no quiero que se nos escape. Entonces la danza es parte de un todo, que la tenemos que tener presente, sí, pero no hay que alucinarla mucho tampoco. Hay que tenerla con humildad, ¿no? Como algo muy, muy humano, que te pertenece, que te nutre. Sí, sí, llevarla así. Antonio, gracias por acompañarnos en Saberes Danza. Valoro muchísimo la apertura y sinceridad con la que compartes tus experiencias y esta propuesta de mestizaje que vienes construyendo en tu práctica artística, que nos invita de alguna manera a repensar no solo nuestro quehacer en la danza, sino también lo que somos como sociedad. Gracias. Oh, gracias por escucharme. Y aquí estamos para compartir en lo que se pueda.
Antonio nos regala una reflexión que nos invita a repensar la identidad y a cuestionar las definiciones fijas. Su entendimiento y práctica de la danza busca contribuir a la eterna pregunta de quiénes somos y qué es la peruanidad de una forma más dinámica, dialógica y que apunte a la integración de la diversidad de cuerpos, identidades y expresiones que somos. Somos mezcla, y su propuesta de mestizaje nos regala importantes preguntas al sector de la danza en el contexto de estas fiestas patrias. ¿Cómo podemos repensar categorías y estereotipos que en la práctica generan segregación y discriminación? ¿Cómo construir una danza que integre en lugar de separar y dividir? Y finalmente, ¿cómo desde la práctica de la danza podemos contribuir al reconocimiento positivo de nuestra diversidad? Quiero agradecer de manera muy especial a Antonio Vilches por compartir con nosotras, nosotros y nosotres sus saberes, y también a Cle Delgado por el diseño gráfico. Con este episodio cerramos nuestra primera temporada del podcast Saberes Danza, que tuvo como pregunta detonadora ¿qué es la danza?, tratando de entenderla desde las diversas perspectivas, experiencias e historias de quienes las practican. Quiero agradecer a todas las personas que colaboraron para que este programa sea posible y a todas las personas que nos han escuchado y acompañado a lo largo de estos 6 episodios. Ha sido un honor compartir este espacio con ustedes y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Luego de una breve pausa y un merecido descanso, estaré volviendo con la segunda temporada de Saberes Danza. El episodio de hoy ha sido posible gracias al apoyo de nuestro auspiciador Tumbes 204, un espacio para la difusión de la danza y la educación somática ubicado en el distrito de Barranco, Lima. Saberes Danza es un proyecto autogestionado que nace con el objetivo de dar a conocer la diversidad de danzas de nuestro país. Si deseas convertirte en sponsor o apoyarnos con una donación para seguir creando contenidos, ingresa al Linktree en la biografía del Instagram de Antropamorph. Gracias por acompañarme en Saberes Danza. Si te gustó este episodio, te invito a seguir Saberes Danza y compartirlo con tus redes. Lo encuentras en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Cuídense y hasta pronto.